Aumenta la brecha entre Estados Unidos y otros países en cuanto al número de contagiados y fallecidos por la COVID-19. La nación norteamericana ya superó los 50.000 decesos y los 900.000 casos positivos. Pero pese a la complicada situación interna, el presidente estadounidense Donald Trump destacó que su país está en condiciones de ayudar y prometió enviar ventiladores a otros que lo necesitan. El viernes, en una serie de tweets, el mandatario afirmó que había conversado sobre el tema con sus homólogos de Ecuador, El Salvador y Honduras. Cabe recordar que anteriormente The Wall Street Journal informó que Washington amenazó a los gobiernos centroamericanos con represalias si se niegan a aceptar a sus ciudadanos deportados durante la pandemia. Ignacio Jubilla con las medidas que ha tomado la Casa Blanca a lo largo de esta semana y las reacciones. Los inmigrantes hispanos son, junto con los afroamericanos, quienes sostienen el sector de servicios, el más afectado por la crisis del coronavirus, que ya dejó unas 27 millones de personas sin empleo. Sin embargo, esta semana recibieron un nuevo cachetazo oficial. Para apoyar a nuestros trabajadores he firmado una orden ejecutiva que suspende temporalmente la inmigración a Estados Unidos. Esto garantizará que los estadounidenses sin empleo de todas las clases sean los primeros en obtener trabajo cuando se abra nuestra economía. Otra cosa crucial es que preservaremos nuestra sanidad y recursos para los pacientes nacionales. La medida, que le valió a Trump el calificativo de xenófobo por parte de algunos demócratas, suspende la emisión de visas permanentes, afectando incluso a miles de personas que aguardan la reunificación familiar. Tendrá una vigencia de 60 días, pero luego de ese periodo podrá ser prolongada. Mientras tanto, la Casa Blanca aprovechó los últimos días para seguir culpando a China por la crisis global causada por el coronavirus. China no compartió toda la información que tenía. En vez de hacerlo, encubrió lo peligrosa que es la enfermedad. No informó sobre la transmisión continua durante un mes, hasta que estuvo en todas las provincias dentro de China. Censuró a los que intentaron advertir al mundo para que se realizasen pruebas de nuevas muestras y destruyó las muestras existentes. Sin dudas, lo más llamativo fueron las demandas contra China en cortes estadounidenses. Fueron presentadas por empresas y grupos de abogados, por ejemplo, en Florida y Nevada. Pero Missouri se convirtió en el primer estado en acudir a la justicia culpando a Beijing por las pérdidas económicas y exigiendo compensaciones millonarias. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino remarcó que ninguna corte en Estados Unidos tiene competencia para juzgar las medidas tomadas por el país en su propio territorio, pero además calificó a las demandas como ridículas por no tener una base legal ni fáctica, algo con lo que coinciden muchos analistas. Un país soberano no puede demandar a otro país, y mucho menos un Estado. Entonces yo sé que Missouri está tratando de ir en contra de eso con demandar al Partido Comunista y no realmente a China. Y como hemos dicho, tú sabes que eso solamente va a ser costoso y muy inefectivo, porque lo que tiene que estar concentrándose es en sus propios ciudadanos y tratar de salvarlos y curarlos. En muchos estados, la semana estuvo marcada nuevamente por las protestas de grupos conservadores que organizaron marchas en diferentes ciudades para presionar a los gobernadores a reabrir la economía y terminar con las órdenes de aislamiento. Todos tenemos derechos soberanos y solo estamos aquí para demostrar y apoyar eso. Cada vez que hay una crisis, el gobierno la utiliza para aumentar su autoridad y tratar de quitarle sus derechos. Solo porque hay una crisis usted no pierde sus derechos. De lo contrario, nunca tuvo realmente alguno para empezar. Estoy absolutamente harto del hecho de que nuestro gobierno piense que puede suspender nuestros derechos violando la Constitución. La Constitución dice que hay dos excepciones donde la primera enmienda puede ser suspendida. Una son disturbios, la segunda es una invasión. No dice nada de los caprichos del gobernador, dice dos excepciones. Es por eso que estoy aquí. Necesito volver al trabajo. Tengo que pagar el alquiler, tengo que cuidar a mis hijos y tengo que volver a trabajar. Yo uso guantes, uso mascarillas. Es un trato uno a uno y siento que estoy siendo discriminado. Algunos estados conservadores del sur, como South Carolina, Tennessee y Georgia, ya anunciaron medidas para levantar sus restricciones antes del 1 de mayo, aunque incluso Trump se manifestó en desacuerdo con este último estado por haber abierto parte de sus negocios el viernes, demasiado pronto, hasta para la ansiedad del gobierno federal. La reapertura tan temprana en algunos estados es una muestra de la confusión que generan las posiciones ambiguas de la Casa Blanca en el manejo de esta pandemia, algo que dificulta todavía más el trabajo de los expertos en salud. Las consecuencias son económicas, parecen ser también políticas, pero son sobre todo sanitarias.
Ignacio Jubilla, RT, Washington, D.C., Estados Unidos.